Lunes 11 de noviembre de 2024. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a este encuentro maravilloso con la palabra de Dios. En este día nos acogemos a la intercesión de San Martín de Tours. Les invito para que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma al espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito, salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Les comparto las lecturas del día de hoy. La primera es tomada de la carta del apóstol San Pablo a Tito, capítulo 1, versos del 1 al 9. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, para suscitar la fe de los elegidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que de acuerdo con la piedad lleva a la esperanza de la vida eterna. Esta fue prometida antes de los siglos por Dios, que nunca miente. Al llegar el tiempo apropiado, Él manifestó su palabra por la predicación que me fue confiada según el mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la fe, que compartimos gracia y paz de parte de Dios Padre y de Jesucristo, Salvador nuestro. Mi intención al dejarte en Creta era que acabaras de organizar lo que aún faltaba por hacer y constituyeses presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di, que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes, a los que no quepa acusar de vida desenfrenada, ni de ser unos insubordinados, porque es preciso que el obispo sea intachable como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Oremos con el Salmo 23. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes. Él la fundó sobre los mares, Él la afianzó sobre los ríos. ¿Quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede entrar en el recinto sacro? El hombre de manos inocentes y puro corazón, que no confía en los ídolos. Ese recibirá la bendición del Señor, le hará justicia el Dios de salvación. Esta es la generación que busca al Señor, que busca tu rostro, Dios de Jacob. Esta es la generación que busca tu rostro, Señor. El Evangelio es tomado de San Lucas en el capítulo 17, versos del 1 al 6. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado.
Si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, y 7 veces vuelve a decirte, me arrepiento, lo perdonarás. Los apóstoles le dijeron al Señor, aumentanos la fe. El Señor dijo, si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a esa morera, arráncate de raíz y plántate en el mar, y os obedecería. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta palabra con la cual nos alimentas en este día. Queridos hermanos, en la primera lectura, que es del apóstol Pablo, a su discípulo Tito, le va a hablar de la importancia de la fe en Jesucristo, en la cual estamos adheridos cada uno de nosotros mediante la gracia del bautismo. Y quiere sobre todo recomendarle a Tito cómo debe ser el presbítero y cómo debe ser el obispo. Va a dar un perfil de lo que no debe ser y de lo que sí debe ser. Quisiera rescatar lo que dice el apóstol, que el presbítero sea alguien sin tacha, marido de una sola mujer, que tenga hijos creyentes. Es lo que pide con respecto del presbítero. Entonces, dice primero que sea alguien sin tacha, es decir, que viva en un camino de santidad. Ustedes saben que en la Iglesia Católica hay 3 grados del sacramento del orden: diaconado, presbiterado y episcopado. Diáconos, sacerdotes y obispos, aunque los obispos también son sacerdotes. De hecho, son sacerdotes en grado supremo, en grado alto. Reciben la sacerdotalidad de nuestro Señor Jesucristo en plenitud. Y por eso los obispos son los que pueden imponer las manos para hacer nuevos presbíteros, nuevos sacerdotes para nuestra iglesia. En aquel entonces todavía no estaba la ley del celibato, es decir, que los presbíteros tenían mujer y tenían hijos, pero debían dar testimonio también en esto, tener una sola mujer y que sus hijos fueran irreprensibles, que no se les pudiera acusar, porque si no es capaz el presbítero de mantener el orden de los de su casa, pues mucho menos va a dar un testimonio hacia afuera para que otras personas hagan caso a la palabra de Dios. Pero del episcopo, es decir, del obispo, va a decir lo siguiente: es preciso que el obispo sea intachable, como administrador que es de la casa de Dios, que no sea presuntuoso, ni colérico, ni dado al vino, ni pendenciero, ni ávido de ganancias poco limpias. Amplía un poco más las exigencias. Los obispos son aquellos que representan y son sucesores de los apóstoles. De allí la gran importancia de su condición de vida y de ese perfil. Debemos pedirle al Espíritu Santo que siga enviando grandes y buenos obispos a nuestra Iglesia Católica. Dice el apóstol, al contrario, ha de ser hospitalario, amigo del bien, sensato, justo, piadoso, dueño de sí. Debe mostrar adhesión al mensaje de la fe de acuerdo con la enseñanza, para que sea capaz tanto de orientar en la sana doctrina como de rebatir a los que sostienen la contraria. Ese es el perfil apostólico de aquel que es obispo o que va a ser obispo. Es exigente lo que el Señor nos pide a nosotros los consagrados. Por eso, hermanos, siempre les motivo a orar por los sacerdotes y de manera muy especial por el Papa Francisco, que es sucesor de San Pedro, y por todos los obispos, especialmente los de cada una de nuestras diócesis. En el Evangelio del día de hoy, que es tomado de San Lucas, dice Jesús, es imposible que no haya escándalos. Es decir, que los escándalos siempre van a estar presentes. Hay gente que piensa que en la iglesia todos son santos. No,
Recordemos que la iglesia está llena de pecadores y es santa por vocación, pero sus miembros muchas veces no dan el testimonio que deben dar. Por eso no podemos como llenarnos de desánimo, de desaliento. Si vemos un escándalo, tenemos que saber que el Señor ya nos advirtió de esta realidad, porque así como Dios trabaja, el mal espíritu también trabaja. Eso sí dice el Señor, pero hay de quien los provoca, hay de aquel que escandalice. Ahí sí es grave, es muy delicado. Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. El que escandaliza a un pequeño, a alguien débil y frágil, más le valdría no haber nacido. Tened cuidado, si tu hermano te ofende, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Si te ofende 7 veces en un día, 7 veces, y si 7 veces vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás. El perdón es algo propio de los cristianos. El perdonar es algo propio de cada uno de nosotros que somos bautizados. No nos puede sorprender el sueño, la noche, sin habernos reconciliado con nuestros hermanos. Es un mandato, es un imperativo. Si 7 veces te ofende y 7 veces te pide perdón, se arrepiente, 7 veces le perdonarás. Es la gracia del perdón. Por eso en el Padre Nuestro, el Señor nos invita a perdonar las ofensas de los demás para que así Él nos pueda perdonar nuestras ofensas. Nosotros perdonamos con el mismo perdón que Dios nos perdona a nosotros. Es importante, mis queridos hermanos. Y los discípulos le dicen a Jesús, aumentanos la fe, porque es exigente lo que el Señor les está pidiendo y para esto se requiere fe. Y el Señor le responde, si tuvieran fe del tamaño de un granito de mostaza, le dirían a esa morera, arráncate y arrójate en el mar, y os obedecería. Queridos hermanos, hay que tener fe, hay que caminar en la fe, hay que pedir esta gracia todos los días para cada uno de nosotros. Que el Señor se compadezca de nuestros malos testimonios, que el Señor vaya perfeccionando nuestros corazones para que así todos podamos ser testigos del amor verdadero y muchas personas se acerquen por el testimonio que damos del Señor. Que Dios les bendiga y les guarde, mis queridos hermanos, en el poderoso nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan un santo y un feliz día en el amor de Dios.